Bienvenido a una introducción a la división justa. En esta lección definiremos un método de división justa, definir la parte justa y, también, dar una situación, determinar la parte justa de la persona. La división justa es el problema de dividir un conjunto de bienes o bienes entre varias personas tales que cada persona recibe su cuota debida o compartida. Este problema surge en varios ajustes del mundo real, como dividir alimentos entre amigos, dividir los beneficios o activos empresariales, dividir las ganancias de lotería cuando un grupo de jugadores junte sus boletos, acuerdo de divorcio, administración de tráfico aéreo, recursos naturales y varios otros ajustes. Esta es una área de investigación activa de matemáticas, economía, teoría de elección social, teoría del juego y resolución inmobiliaria. Un método de división justa es un procedimiento que puede seguirse, y resultar en una división de artículos, de una manera que cada fiesta siente que han recibido su parte justa. Para que estos métodos funcionen, debemos hacer unas pocas asunciones. Número 1. Las partes no son cooperativas, así que el método debe funcionar sin comunicación entre las partes. 2. Las partes no saben lo que a los otros jugadores le gustan, o no saben sus valoraciones. 3. Las partes actúan racionalmente, significa que actúan en sus mejores intereses y no toman decisiones emocionales. Y luego finalmente, el método debe permitir que las partes hagan una división justa, sin requerir un árbitro externo u otra intervención. Un método de división justa debe garantizar que cada parte recibirá una acción que vea como feria. Sin embargo, la división justa no necesita ser envío gratuita, donde una división gratuita enviada es una en la cual ninguna parte preferiría que otra parte comparta sobre su propia. De nuevo, la división justa no necesita ser envío gratis. La división justa también no necesita ser Pareto optimal, donde una división Pareto optimal es una en el cual ninguna otra división mejoraría a un participante sin hacer peor a alguien más. Otra vez, la división justa no debe ser Pareto óptima. La división justa también no necesita ser equitativa, donde una división equitativa es una en la cual la proporción de todas las partes recibidas, juzgada por su propia valoración, es la misma. De nuevo, no tiene que ser equitativo. Básicamente, un método de división justa no tiene que ser la mejor división posible. Solo debe dar a cada fiesta su parte justa. Así que cuando las partes dividen algo igualmente, cada parte feria de la parte es la cantidad a la que tienen derecho. Como fracción sería un enésimo del valor total. Así que, por ejemplo, si hay 5 personas, la parte feria de cada persona sería 1/5 del valor. Consideremos un ejemplo en el que 4 amigos compren una pieza de manzana y una pieza de baya para compartir. Cada pie costó $6, y desde el costo total sería $6 x2, o $12. Y otra vez, hay 4 amigos, cada parte feria de la persona sería $12 dividido por 4, o $3 por cada amigo. Así que digamos que los 4 amigos quieren dividir la tarta por igual. Si a Manny le gusta la paya de berry 3 veces tanto como le gusta la pie de manzana, describa una acción justa para Manny. Por lo tanto cada pie costará $6 cada uno, porque a muchos les gusta la pieza de berry 3 veces mucho, cambiará la valoración de Manny por cada pieza de pie. Entonces, si dejamos que $X sean el valor de muchos de la tarta de manzana, entonces $3 serían el valor de muchos de la tarta de bayas. Y porque las 2 pies costan $12, podemos decir que X más 3X igual 12, o 4X igual 12. Así que si solucionamos para X dividiendo ambos lados por 4, avise aquí X igual 3. Lo que significa para muchos el pie de manzana vale $3. Y el berry pie vale $3 x3, o $9. Aviso como el berry pie vale 3 veces el del apple pie para Manny. Ahora, si cortamos las pies en 4 piezas iguales, como vemos aquí, el valor de Manny por cada pieza de pie de manzana sería dividido por $3 por 4, y su valor por cada pieza de la pie berry sería $9 dividido por 4. Así que podemos decir que por muchos cada pieza de pie de manzana vale 75 centos, y cada pieza de pie de baya vale $2.25. Y de nuevo, porque la acción justa de cada persona es $3,
Desde 75 centos más $2.25 igual $3. Esto sería de una manera que muchos pueden recibir una acción justa. Así que de nuevo, podríamos decir una parte justa para muchos sería una pieza de baya y una pieza de manzana, pero aviso como esta no es la única manera que muchos pueden recibir una acción justa. Aviso como si recibió 4 piezas de pie de manzana, desde 4 por 75 centos igual $3. Otra posibilidad sería para muchos recibir 4 piezas de pie de manzana. Ahora continuemos la misma situación, pero si Rita es alérgica a las bayas, describa una parte justa para Rita. Bien, si Rita es alérgica a las bayas, y no puede comer la paya de baya, el valor de Rita de la paya de baya sería $0, lo que significa para Rita la manzana pie contiene todo el valor, que recuerda sería $12. Tan otra vez, si dividimos cada pie en 4 piezas iguales. Como vemos aquí, para Rita cada pieza de pastel de manzana vale $3, o $12 dividido por 4, y cada pieza de pastel de cereza todavía vale $0. Por lo tanto, en este caso, Rita recibiría su parte justa de $3 valor al recibir un pieza de pie de manzana. Así que aviso como en este caso incluso a través de un pieza de manzana sería una parte justa para Rita. Si volvemos a muchos solo por un momento, un pieza de pie de manzana para muchos solo valdría 75 centos, no su parte justa. Así que recibir una acción justa realmente depende de las valoraciones de cada persona, en este caso de cada pieza de pie. Ahora, hay dos clasificaciones amplias de métodos de división justa. Aquellos que se aplican a artículos continuamente divisibles, y aquellos que aplican a artículos discretamente divisibles. Los artículos continuamente divisibles son cosas que se pueden dividir en piezas de cualquier tamaño, como cortar nuestra pie en piezas de diferentes tamaños, o como dibujar fronteras para dividir una pieza de terreno en parcelas más pequeñas. Los artículos discretamente divisibles son cuando está dividiendo varios artículos que no se pueden romper fácilmente, como activos en un divorcio, por ejemplo, una casa, coche, muebles y etc. Espero que encontraron esta introducción útil. Ahora comenzamos a mirar los métodos de la división justa.